Buenas tardes, bienvenidos, como siempre, a esta sala de conferencias del Club Marítimo. Hoy vamos a abordar una jornada pues, muy vinculada a la navegación. Y bueno, a mí siempre me gusta a veces hacer coincidir las cosas, ¿no? Y por eso quería comentaros que de alguna manera hoy pues vamos a celebrar de alguna manera, nos vamos a unir al 240 aniversario que celebramos este mes de mayo de la creación de la bandera de España, de nuestra enseña nacional. El 28 de mayo, por Real Decreto Carlos III, estableció la bandera rojigualda para los buques de guerra de su reino. Así que son 240 años que hoy lo vamos de alguna manera lo vamos a celebrar. Y vamos a hablar de un navegante, de un explorador, un cartógrafo, un hombre marcado sobre todo por la cartografía, pero que hizo muchas más cosas que nos va a contar hoy el ponente. Hizo, es verdad, un mapamundi, una carta de navegación que fue la única que, digamos, fue testigo de la llegada de Colón a América. O sea, fue el que acompañó a Colón en sus viajes y elaboró los primeros mapas. Me corregirá el ponente, si acaso. Y además creo recordar que es el primero donde aparece América, ¿no? Sí. Bueno, así que, bueno, que es un mapa interesante. Tenéis ahí a la entrada una reproducción que tiene 100 años o más de 100 años que podéis ver después de la conferencia. Bueno, pues como os digo, nos acompaña hoy Manuel Sieira Valpuesta como ponente. Manuel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, máster en Marketing y Gestión Comercial. Tiene una vida profesional muy vinculada a eso, al marketing, a la comunicación en diferentes empresas con puestos de mucha responsabilidad. Pero a mí me gusta más bien contar pues, que es un hombre apasionado de la historia y de la Armada, de la navegación, de la exploración, y que es consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, del Cuartel General de la Armada. Actual presidente de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate y, además, socio de la Liga Naval Española. Y no voy a decir mucho más, Manuel, porque lo interesante es lo tuyo. Así que, cuando quieras, bienvenido al club. Muchas gracias. Gracias al Real Club Marítimo de Melilla por invitarme. Es la segunda ocasión en que esto se produce. Fue creo, unos años, 3 o 4 años, que vinimos aquí a dar una conferencia sobre la primera vuelta al mundo. Era el momento, además, porque sabéis que se celebraba el 5º centenario de esta exploración, que fue la primera vez en el que se comprobaba que la Tierra era redonda. Fue una conferencia que ha pasado ya 3 años, nos cogió en plena pandemia, todas las celebraciones no se pudieron hacer con el esplendor que se merecían, pero el caso es que fue una de las grandes gestas que hay en la historia de España. Hoy vamos a hablar de otro gran personaje de la historia naval española, que es Juan de la Cosa. Y me complace que hablamos de este personaje porque es muy poco conocido. Porque es alguien al que solo se le conoce por ser el cartógrafo de la primera carta náutica en la que aparece un nuevo continente que se acabará denominando América. Es, por lo tanto, el autor del primer mapamundi que hubo en la historia. Pero Juan de la Cosa fue mucho más que un cartógrafo, por muy importante que fuese su carta, porque es un hombre que encaja en el periodo que le tocó vivir. Estamos hablando del Renacimiento. Estamos hablando del 480, para ser más precisos, es decir, la época del humanismo en Europa. Un periodo en el que Europa se abría al mundo y en los estados comerciales, en aquellos momentos, se dedicaban a comerciar con los mercados de Oriente. Un interés por estas riquezas de Oriente que se va a fomentar tras los viajes de Marco Polo y que va a enriquecer especialmente a los comerciantes venecianos y genoveses. Es un floreciente comercio que va a desarrollar rutas terrestres, como la ruta de la seda o la ruta de las especias. Pero hay un hecho histórico que va a trastocar esta situación, y es la conquista de la ciudad de Constantinopla en mayo del año 1453 por el sultán Mehmed II. Porque la caída de Constantinopla supone el fin del Imperio Romano de Oriente. Es la caída del Imperio Bizantino, y a partir de ese momento las rutas comerciales van a pasar a poder del Imperio Otomano.
Europa, que seguía queriendo comerciar con Asia, necesitaba nuevas rutas comerciales, rutas que pudiese controlar, pero esta vez tenían que ser por mar. ¿Y quién las inicia? ¿Quién inicia las rutas comerciales marítimas? Pues uno de los países que va a llegar a ser un gran imperio marítimo, que es Portugal. Y más concretamente el infante Enrique de Portugal, el duque de Viseu, más conocido como Enrique el Navegante, aunque él nunca navegó. Con los descubrimientos de los portugueses, Islas Azores, Islas Madeira, Islas de Cabo Verde y la costa africana, ya se iba configurando la cartografía del Atlántico y de la costa occidental de África, como podemos ver en este mapa de Pedro Reinel de 1485, que ya incorpora los últimos descubrimientos de Diego Cao. Pero el hecho más trascendente y que alarma a la corte de Castilla es la llegada del gran navegante portugués Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza en el año 1488, hecho que ya está recogido en el mapa de Henricus Martellus de 1489. Porque el paso al Índico suponía para los portugueses la llegada a Oriente, navegando hacia el este, lo que les abría el camino hacia la India, China y las Islas de las Especies. Y además estas rutas las tenían protegidos por acuerdos con Castilla, en concreto el Tratado de Alcasovas de 1479, y que había sido ratificado por dos bulas papales, las de Nicolás V y Calixto III. ¿Y qué pasa mientras tanto en los reinos de Castilla y de Aragón? Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, tras su unión, están inmersos en la conquista del reino nazarí, que culminará con la toma de Granada en enero de 1492. Pero con el camino abierto por los portugueses hacia Oriente a través de la ruta africana y una vez finalizada la reconquista, los reyes católicos van a tomar con gran interés la propuesta que les había debido llegar navegando hacia el oeste 6 años antes por el gran navegante Cristóbal Colón, navegante genovés. Colón basaba su teoría para fijar la distancia que habría entre Europa y la costa oriental de Asia, apoyándose en los cálculos de la cartografía de Toscanelli, como vemos en este mapa de 1457. Cálculos de la esfera terrestre de Toscanelli, que a su vez procedían de los efectuados por Ptolomeo en el siglo II. En este globo terráqueo que vemos de Martín Behaim, de 1492, realizado poco antes del descubrimiento, se puede apreciar la distancia a la que se suponía se encontraba la costa oriental de Asia, y esa distancia es la que existe en la ubicación real del continente americano. Resumiendo, en la cartografía del siglo XV no existe ni América ni el Océano Pacífico. Tras las capitulaciones de Santa Fe, en abril de 1492, firmadas por los Reyes Católicos y Colón, el proyecto hacia las Indias se pone en marcha. Los Reyes Católicos, por sanción real, ordenan a la villa de Palos que aporte las naves para la expedición. La organización de esta empresa, la búsqueda de los tripulantes y una parte de la financiación se van a ocupar sus dos más ilustres navegantes, Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón. Estos dos navegantes de la vía de Palos disponen de dos carabelas, pero precisan de una nave de mayor porte, de una nao, que sea la nave capitana de la flota. Y para ello toman contacto con un vecino del puerto de Santa María, con el que ya han comerciado y al que consideran un curtido navegante. Le van a pedir que les alquile su nao, la conocida como la Gallega, y que será rebautizada como la Santa María. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario de la Santa María? Juan de la Cosa. Juan de la Cosa pertenece a una familia acomodada de la villa cántabra de Santoña, donde había nacido en torno al año 1460. En el sur, en Andalucía, le llamaban el vizcaíno.
que va a crear lógicamente cierta confusión, pero la tradición de la época era llamar vizcaínos a todos los navegantes que llegaban del norte. Juan de la Cosa ha navegado por el Cantábrico, conoce bien la costa norte, pero finalmente decide establecerse en el puerto de Santa María, que en aquellos momentos era feudo del ducado de Medinaceli. Es el armador y el propietario de la Santa María. Ha comerciado con las Islas Canarias, conoce el norte de África, incluso ha llegado hasta el Golfo de Guinea, lo que le ha permitido establecer unas buenas relaciones comerciales, pero también personales con los hermanos Pinzón. ¿Y cómo es su nave? ¿Cómo es la nao Santa María? Pues es una nave de unas 110 toneladas de arqueo, 52 metros de eslora, 7 metros y medio de manga, lleva un bauprés en la proa con una vela cebadera, el trinquete y el mayor llevan velas cuadras y la vela mesana lleva una vela latina. Esta nave la tripulan 40 personas. Juan de la Cosa acuerda con los hermanos Pinzón alquilarle su nave para esta expedición de Colón, pero pone una condición, que él tiene que ir como maestre. Cuando zarpan, el 3 de agosto de 1492, Juan de la Cosa tendría en torno a los 30 años. El viaje es de todos conocido. Salen de la Vía de Palos, se van a las Canarias, en concreto a la isla de La Gomera, allí toman los vientos alisios y llegan a la isla de Guanajaní, hoy en las Bahamas, que Colón bautizó como isla de San Salvador. Luego pasan a la costa norte de Cuba, que bautizaron como isla de Juana, honor de la princesa de Castilla, y finalmente a la costa norte de la Española. ¿Y cómo fueron las relaciones entre Colón y Juan de la Cosa? Pues parece que fueron cordiales, pero Colón, que era muy celoso de su autoridad, le denominaba su discípulo. Pero hay un hecho trascendente que va a romper o va a alterar esta relación. Ocurre el 24 de diciembre, día de Navidad, cuando la Santa María arrea, pierde el ancla y se embarranca en un arrecife y ya no se la puede recuperar. Colón va a ser responsable de que se encalle la nave al propio Juan de la Cosa. Bartolomé de las Casas escribió: Juan de la Cosa se deshonró cuando encalló su barco. Con los restos de la Santa María van a construir el fuerte de Navidad. El fuerte de Navidad va a ser el primer asentamiento europeo en el continente americano. Pero también hay que decir que Colón no le va a guardar ningún rencor. Tras el descubrimiento de lo que él creía haber llegado a las Indias, ya no había lugar para enfados. Así que los dos vuelven juntos por las Islas Azores. La niña, con Colón y de la Cosa, llega a Lisboa. Allí son recibidos por el rey Juan II de Portugal. Y finalmente a la Villa de Palos el 15 de marzo del 93. La Pinta, por su parte, al mando de Vicente Yáñez Pinzón, llega a la costa gallega, en concreto al puerto de Bayona, y desde allí se dirigirán directamente a la Villa de Palos. Cristóbal Colón está exultante, piensa que ha descubierto el camino hacia Asia, el camino hacia las especies, el camino hacia las Indias, y será clamorosamente recibido en Barcelona por los reyes católicos. Aún no siendo consciente de ello, Juan de la Cosa ha participado con su barco en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Acaba de inscribir su nombre en la historia. Tanto es así que los reyes católicos le compensarán económicamente por la pérdida de su barco. La posibilidad que se abría para Castilla en estos momentos de disponer de una ruta hacia Asia, navegando hacia el oeste, llevó a la necesidad de fijar lo que se denominó la demarcación de soberanías entre las dos grandes potencias marítimas de la época, Castilla y Portugal. Por el Tratado de Altasovas de 1479, Portugal ya había obtenido la exclusividad de las exploraciones al sur del Cabo Bojador, en África,
un cabo que está en el paralelo de latitud 26 grados norte. Tras los nuevos descubrimientos de Castilla en el año 1493, el Papa Alejandro VI, un papa de origen español, perteneciente a la familia de los Borgia, por medio de la bula Intercátera, fija la soberanía de Castilla en el meridiano de demarcación a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Pero en 1494, solo un año después, Castilla va a firmar con Portugal el Tratado de Tordesillas, un tratado que también será ratificado por el Papa Alejandro VI, en el que se fija el meridiano de demarcación no a 100 leguas, sino a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto que podemos denominar incomprensible tolerancia castellana en el desplazamiento del meridiano de demarcación hacia el oeste va a permitir a los portugueses tomar los territorios del Nuevo Mundo, lo que hoy consideramos Brasil. El éxito de la expedición de Colón ha levantado grandes expectativas, de manera que en su segundo viaje Colón no va a tener problemas para encontrar tripulantes. La nueva flota contará con 17 buques y 1.500 personas y zarpa de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Juan de la Cosa parte en esta expedición en la carabela Santa Clara, pero parte como cartógrafo de la expedición. De hecho, figurará en los roles como maestro de hacer las cartas. Llegarán a la Española. Allí se encontrarán con que el fuerte Navidad, este fuerte que había construido con las maderas de la nao Santa María, ha sido destruido. Descubrirán que todos sus ocupantes han muerto, lo que les va a producir una gran tristeza y amargura. Esa primera expedición no va a encontrar a ningún superviviente. Colón comienza la, podemos denominar, colonización de la Española y organiza una serie de expediciones por el mar Caribe. Juan de la Cosa va a participar en la expedición organizada en la costa sur de Cuba, cuya insularidad negará Colón. Colón negará siempre que Cuba sea una isla. Para él era una parte del continente asiático. Hasta tal punto estaba su convicción que obliga a firmar a todos los tripulantes un documento en el que reconozca que han llegado a Asia. Este documento también será firmado por Juan de la Cosa. Tras una larga estancia en la Española, donde fundan la ciudad de Isabela, ya no es un asentamiento, ya es una ciudad. Isabela es la primera ciudad en el Nuevo Mundo. El almirante y Juan de la Cosa regresarán a España en julio de 1496, es decir, que han permanecido en el Caribe durante 3 años. A partir de 1499, Colón ya pierde el monopolio de las navegaciones hacia América, hacia las Indias, lo que abre la puerta a que vayan otros navegantes. Uno de los que conseguirán de la corona una autorización, una capitulación para una expedición al Nuevo Mundo es Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda es natural de un pequeño pueblo cercano a Cuenca. Había participado ya con las tropas castellanas en la toma de Granada. Ojeda es pequeño de estatura, ágil, buen soldado, hombre muy religioso y afable. Sin embargo, Ojeda va a pasar a la historia por su espíritu temerario, pendenciero y a veces cruel. Este astuto Ojeda necesita para la expedición que quiere montar al Nuevo Mundo el apoyo de un experto navegante y de un cartógrafo. ¿Y a quién recurre? Recurre a Juan de la Cosa. Ojeda también necesita apoyo financiero y lo va a encontrar en el florentino Américo Vespucci. Américo Vespucci es el representante en Sevilla de la banca de los Médicis. Y este hombre, gracias a sus habilidades de la comunicación hacia las cortes europeas y en concreto al cartógrafo Wechselmüller, alemán, va a conseguir que su nombre aparecerá con el nuevo continente como América. Esta expedición de 4 naves, que parte en mayo de 1499, va a estar dedicada a la exploración de la costa norte de Sudamérica,
en una parte en la que ya había estado Colón en su tercer viaje. Llegan a la Guyana, luego al llegar a la Guyana se divide en dos. Vespuccio con dos naves se dirige hacia el sureste y Ojeda y de la Cosa hacia el noroeste. Van atravesando por la parte de la desembocadura del Orinoco, la isla de la Trinidad, y por fin llegan al Golfo de Paria. Por si los del fondo no lo ven bien, lo vamos a indicar aquí. Esto es la Guayana, esta es la parte norte de Venezuela, y aquí, a partir de aquí, ya esto es Colombia. Y toda esta parte norte que vemos aquí es lo que hoy es la costa norte de Venezuela. Aquí está la Guayana, acá está la desembocadura del Orinoco. Vespuccio se va para abajo y Ojeda y Juan de la Cosa van, como ven, navegando por toda esta costa, llegan aquí, incluso entran en el lago de San Bartolomé, etcétera, etcétera, y finalmente llegan al Golfo de Paria. Desde allí, desde este punto, del Cabo de la Vela, deciden irse a la isla de la Española, pero lo tenían prohibido. En la capitulación que consigue Ojeda, le prohíben ir a la Española. Pues se van. Y allí, lógicamente, se enfrenta con el gobernador Francisco Roldán, que además había sido muy partidario de Bartolomé Colón. Y allí en la Española, en el sur, se les va a reunir de nuevo las naves de Vespuccio. Como no les dejan quedarse en la Española, deciden regresar a España, donde llegan en febrero del año 1500. De esta expedición de Ojeda no van a obtener ningún beneficio económico, ya que apenas tienen trueques con los indígenas. Pero Juan de la Cosa va a aprovechar este viaje para hacer las cartas de marear de la costa norte de Sudamérica. En su calidad de cartógrafo, 3 viajes ya al Nuevo Mundo, su reciente periplo por la parte continental, el obispo de Córdoba, Juan Rodríguez de Fonseca, antiguo obispo de Córdoba, de Burgos y de Palencia, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, al que la corona le ha confiado la gestión, exploración, conquista y evangelización de las Indias, le encarga a Juan de la Cosa que haga un mapa donde incorpore los nuevos territorios descubiertos. Y así, en el puerto de Santa María, en el año 1500, Juan de la Cosa se pone a confeccionar su carta. Bien, ha pasado los últimos meses centrados en su carta, está en el puerto de Santa María, pero sigue teniendo una gran atracción para volver otra vez al Nuevo Mundo. Y esta ocasión a Juan de la Cosa se le presenta cuando le hace un ofrecimiento Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas es un sevillano del barrio de Triana. Parece ser que como joven tiene fama de borrascoso, espadachín, pendenciero, etc. Pero luego con el tiempo se va a convertir en un hombre muy juicioso y muy tranquilo. Según Bartolomé de las Casas, que era sevillano como él, que había nacido en el barrio de Triana como él, decía que era un hombre honrado y bien entendido. Ya había estado Bastidas en el Caribe, ya que había participado en el segundo viaje de Colón, pero es un hombre inquieto y aventurero y se siente atraído por volver al Nuevo Mundo. En julio de 1500 consigue de la corona una capitulación, una autorización para ir a América. Dispone de 2 naves, pero necesita tener apoyo de un experto navegante, alguien que conozca la ruta, alguien que ya ha estado allí. ¿A quién recurre? A Juan de la Cosa. La expedición de Bastidas sale a finales de 1500 con 2 carabelas. En esta expedición de Bastidas también va a ir el futuro descubridor del Océano Pacífico, que él denominó Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa. Esta expedición también recorre el Cabo de la Vela y llegan, como vemos aquí en este mapa, este es el Golfo de Venezuela, este es el lago Maracaibo, vamos a ver por aquí está Santa Marta, es esta ciudad que fue fundada también por Bastidas. Aquí está Cartagena de Indias, va bajando por ahí hasta aquí, hasta lo que es ya, esto es Panamá, lo que es Centroamérica, y se van a parar aquí, en el Golfo de Darién, en Darién. Consiguen algo de oro, algunas perlas, con trueques con los indígenas, lo que se llamaba el rescate. Era una forma de conseguir perlas y oro entregando a los indígenas cuchillos, tijeras, espejitos y cosas así. Pero el fracaso de esta expedición se va a producir por algo imprevisible, que es el daño que van a sufrir las naves por culpa de la broma. La broma es un molusco bivalvo que vive en aguas cálidas y saladas
y que se come literalmente la madera, destroza la obra viva de las naves. Con las naves maltrechas por la broma y pasando grandes penalidades, consiguen llegar al Golfo de Jaragua, donde no tienen otro remedio que encallarlas. No pueden ya seguir por los agujeros que la broma les ha hecho en la obra viva. Y ahí, desde ahí, inician una penosa marcha por tierra, habiéndose paso por la jungla, con los machetes, hasta que por fin llegan a Santo Domingo. Esta es la isla de la Española, esta de lo que es la República Dominicana. Entonces hay Tahití y se embarcan aquí y van atravesando toda la selva por la isla de la Española. Aquí ves la frontera con la República Dominicana actualmente y llegan a la capital, a Santo Domingo, al sur de la isla. Llegan desfallecidos, hambrientos, en andrajos, pero a pesar de ahí no se terminan sus penalidades, porque al llegar a Santo Domingo les acusan falsamente de haber hecho trueque con los indígenas de la isla. Se lo permitían con los del continente, pero no con los de la isla, y son posteriormente expulsados por el gobernador Francisco de Bobadilla. Finalmente, esta fracasada expedición de Bastidas llegará a España en el año 1502. Bien, de la Cosa ya ha trabajado a petición de la corona en misiones de información, vamos a llamarlas de información, en Portugal en el año 1488. Es decir, cuando Bartolomé Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza, los reyes mandan espías a la corte de Lisboa para enterarse qué está pasando. Pero esta ocasión consiste en recabar información no sobre la ruta africana, sino sobre el Nuevo Mundo, y en concreto la expedición de Álvarez de Cabral, que había llegado a lo que hoy es Brasil en el año 1501. Y en esta expedición, además, en la de Álvarez de Cabral, financiada por la corona portuguesa, había participado un piloto mayor que previamente había trabajado en la Casa de Contratación de Sevilla, que era Américo Vespuccio. Los banqueros, como es florentinos, se apuntan donde hay negocio. Fue descubierto por los portugueses, fue apresado, fue encarcelado y solamente se consiguió su liberación por una intervención personal de la reina Isabel de Castilla. De la Cosa ya ha estado en 4 ocasiones en el Nuevo Mundo, en expediciones al mando de Colón, al mando de Ojeda y al mando de Bastidas. Quiere regresar, pero en esta ocasión, apoyándose en su prestigio, consigue una licencia de la corona y con el apoyo financiero que le da Juan de Ledesma, organiza la primera expedición al Nuevo Mundo bajo su mando. Juan de la Cosa dispone de 4 naves. Recala en las Canarias y luego desde la Canarias se va a la isla de Margarita, también aquí al norte de Venezuela. Esta expedición de Juan de la Cosa está navegando por la parte de lo que hoy es, aquí termina la frontera de Colombia con Venezuela, aquí está la zona colombiana, llegará hasta aquí, hasta el Golfo de Urabá. Navega, negocia con los indígenas, ahí sí que va a obtener ciertos beneficios y finalmente recalan en el puerto de Cartagena de Indias. Hoy, pues Cartagena de Indias, en aquel momento era un pueblacho. Y allí se va a encontrar con otro expedicionario de las llamadas expediciones menores andaluzas, en concreto de Cristóbal Guerra. Mientras de la Cosa hace incursiones en la isla del Fuerte y en Darién, Guerra se va a Urabá. Y allí, Cristóbal Guerra, en Urabá, se va a encontrar con grandes problemas y mandan ayuda y pide ayuda a Juan de la Cosa. Juan de la Cosa va allí, a Darién, parte de su ayuda, a pesar de que tenía las naves en muy mal estado, pero al llegar no tendrá más remedio que encallarlas y tratar de repararlas. En Urabá, en esta zona que vemos aquí, es un lugar tremendo. Van a pasar unas enormes penalidades porque toda esa zona es muy insalubre, está infectada de mosquitos. Tan insalubre es esta zona que muere la mitad de los expedicionarios por culpa del tifus, de la malaria y de la disentería. Finalmente, de las 4 naves ya solo quedan 2, se dirigirán al Golfo de Zamba y finalmente a la isla de Jamaica. En Jamaica pierden otra nave y con la única que le queda, lo único que va a hacer es mandar a los enfermos a la isla de la Española. Y él se queda allí, con Ledesma, en la isla de Jamaica. Y como tienen el riesgo de ser atacados por los indígenas, se les ocurre capturar al cacique. Le tienen prisionero hasta que por fin pueden recuperarles con la llegada de una nave de rescate desde Santo Domingo. Esta nave estará enviada por el gobernador Nicolás de Obando.
están recuperándose los pocos que quedan de la española y finalmente en el año 1506 regresan a España pagando a la corona lo que estaba establecido de todo lo que traías de América, se llamaba el quinto real, un 20% de todo lo que traías había que entregárselo a la corona, pero obtienen algunos beneficios personales. Estamos ya en el año 1507 y de la Costa se va a ocupar, por encargo de la Casa de Contratación de Sevilla, de la protección de la costa de Cádiz. Esta costa es por donde venían todos los barcos de América. Los venían de América, lógicamente entraban por aquí hasta el puerto de Sevilla. Y toda esta zona se va a llenar se va a infectar de piratas portugueses, franceses, de cualquier lugar. Lo que intentaban estos piratas por esta zona del Cabo de San Vicente es atacar los barcos mercantes, que venían muy poco artillados procedentes de América y que eran los que traían los bienes del continente. Él va a estar ahí con un barco patrullando por toda esa zona, evitando la llegada de los piratas. Y a partir de este momento empieza un momento que podemos llamar un poco oscuro, dado que se habla de si hubo un sexto viaje de Juan de la Cosa hasta el Nuevo Mundo. Es un viaje que levantó polémica. Hay historiadores que dicen que sí, que este viaje se hizo. Por ejemplo, Fernández de Navarrete, Leguina o Víctor Andresco dicen que sí. Pero hay otros, y nada menos que Antonio Ballesteros, que dice que no, que este viaje no se llegó a producir. Lo que sí está constatable es que de este viaje apenas existe información, no hay referencias de que se hubiese producido. ¿Me vais a permitir? Bien, por aquella época, estamos hablando ya del año 1508, ya en España sentía total convicción de que no se había llegado a Asia, que lo que se había descubierto era un nuevo continente, y también que este nuevo continente era una barrera, es decir, si el objetivo de la expedición era llegar a las Islas de las Especies, América lo impedía, era una barrera para llegar a Asia. Había que buscar un paso para llegar hacia el oeste, para pasar hacia el oeste. Y para tratar este posible paso, se juntan en Burgos, para llegar a lo que se llamaba el viaje de la especiería, Fernando el Católico, que entonces era regente de Castilla. La reina Isabel de Castilla había muerto en el año 1504. En el año 1508 era regente Fernando. Y en 1508 reúne en Burgos a los más acreditados navegantes de su corte. Vicente Yáñez, Juan de la Cosa, Díaz de Solís, Vázquez Pinzón y Américo Escucho. Les juntan los cuatro para decir, a ver, ¿qué hacemos para poder pasar al otro lado? Nos hemos encontrado con una tierra que nos impide ir a las Islas de las Especies. No olvidemos que hasta que no se descubren las minas en Perú y en México, de América apenas se trae nada de interés. Y de esta reunión, con estos vamos a llamar exploradores, empiezan a hablarse de colonizaciones. Empiezan a juntarse la necesidad de que si se ha descubierto un nuevo continente, la única forma de sacarle beneficio es la colonización. Y nombran a Diego de Nicuesa gobernador de Castilla del Oro y a Alonso de Ojeda gobernador de Andalucía de la Nueva. Y también a Juan de la Cosa se le va a nombrar alguacil mayor de toda la zona de Urabá, es decir, lo que controlaba hoy la parte de Centroamérica. Bueno, Juan de la Cosa ha sido nombrado alguacil mayor y se dirige a la Española. Allí, en la isla de la Española, piensa instalarse con su familia, con su mujer, con Juana del Corral, con la cual se había casado después del segundo viaje, y también con sus hijos. Y estando en Santo Domingo ya, buscando casa, por decirlo de alguna manera, tiene que intermediar en una disputa que hay entre los dos gobernadores, entre Nicuesa y Ojeda, por la delimitación de los territorios. Consigue Juan de la Cosa aplazarle a una nueva reunión, por fin a un acuerdo en el cual un río va a ser el límite de los gobernadores de lo que es Castilla del Oro de Andalucía la Nueva. Desoyendo los consejos de la Cosa, que le dice a Ojeda, ten cuidado con la colonización entre los nativos de la parte norte de Sudamérica, porque son muy belicosos, son muy violentos, Ojeda dice que hay que ir y decide ir con una expedición y desembarcar en lo que es la bahía de Calamar, que está cerca de Cartagena de Indias.
Y allí en la playa, cuando desembarca esta expedición, que procede de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo, de la isla de la Española, tienen un primer enfrentamiento con los nativos. Les están esperando en la playa, pero allí salen victoriosos, consiguen echarles, pero Ojeda, que se pasa de temerario, decide perseguirles y se mete en la propia selva. Y dentro de la selva, persiguiendo a estos nativos, llega al poblado de Turbaco. Y allí en Turbaco les están esperando y les hacen una emboscada. Ojeda consigue escapar de esta emboscada, pero no lo consigue Juan de la Cosa, y sus hombres son acorralados allí en el pueblo de Turbaco, que es rodeado por cientos de indígenas. Lo que allí ocurrió en Turbaco lo voy a leer de la crónica de la época que escribió Antonio Bascano, y escribió lo siguiente: pero los indígenas afluían cada vez con mayor número y con más terribles alientos. Por cada muerto que rodaba atravesado de balas, surgían de la espesura 10 vivos que empuñaban al punto los arcos y los dardos. Al final acorralaron a Juan de la Cosa y a sus heroicos compañeros y fueron cuerpo a cuerpo matándolos a todos, siendo el último en defenderse y en sucumbir el valeroso Juan de la Cosa, materialmente acribillado de heridas, cubierto de sangre, con más de 20 flechas envenenadas en su cuerpo. Este trágico final ocurrió el 28 de febrero del año 1510. Otro cronista, Enrique de Leguina, escribió: así concluyó la vida el valeroso capitán y sabio navegante, con la más gloriosa suerte que un soldado podría apetecer, dejando impreso su nombre en los anales históricos de la conquista de las Indias, donde brillará siempre con inextinguible esplendor. Ojeda, que había escapado del ataque de los indígenas, pidió ayuda a Nicuesa. Ambos, solventando sus diferencias, se unieron para vengar la muerte de Juan de la Cosa y de sus hombres. Entraron en concreto además con algunos caballos, que ponían terriblemente nerviosos a los indígenas. Arrasaron en el poblado de Turbaco y dieron muerte a todos sus habitantes. ¿Y por qué conocemos esta historia? Nos las han contado algunos historiadores de Indias, como Francisco López de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas y su continuador, Antonio Herrera y Tordesillas. Pero ha muerto Juan de la Cosa, pero nos ha dejado algo, y es su gran carta. La carta de Juan de la Cosa. Es una carta manuscrita, en color, mide 93 centímetros de alto y 1,83 de ancho. Son 2 trozos de pergamino de piel de ternera pegados por el centro. No tiene coordenadas geográficas, es decir, no es una carta para navegar. Como vemos aquí, hay 2 líneas horizontales. Esta de aquí es el trópico de Cáncer y esta de aquí abajo es el Ecuador. También vemos una vertical, esta que estás aquí, que es la línea meridional. Esta línea meridional, algunos autores consideran que es la alusión al Tratado de Tordesillas. En toda la carta hay 16 rosas de los vientos, todas independientes. El estilo de decoración se le podría denominar de la escuela mallorquina, aunque los dibujos en general son algo más toscos. Esta carta está trazada el mismo año en que nace el rey Carlos I, y es la única cosa de Juan de la Cosa que nos ha llegado a estos días. Vamos a entrar un poco en más detalle de la carta. Si nos centramos en la carta, esta parte que vemos aquí, que es lo que hoy sería Centroamérica, esta parte es esta que estamos aquí. Es San Cristóbal, con el niño a hombros, cubre un espacio, este espacio que era totalmente desconocido, porque entre los viajes, incluso los insulares, no se sabía qué había en el centro, en lo que es Centroamérica, si había realmente un paso hacia el Pacífico. Probablemente se especula que si puso San Cristóbal era por hacer una mención a Cristóbal Colón.
Y lo más importante está en esta frase que vemos escrita aquí abajo, que dice: Juan de la Cosa la fizo, en castellano antiguo, en el porto de Santa María en el año de 1500. Esta frase. Es decir, no existe ninguna cartografía del siglo XVI en el que el autor escriba su nombre, dónde lo ha escrito y cuándo lo ha escrito. Si nos centramos en la parte norte, esta parte de aquí, que es lo que hoy corresponde, esto sería la Florida, estos son los estados en Estados Unidos, esto sería, aquí sería Texas, etc. Si vemos esta parte, esto, ¿de dónde viene esta información? Porque los españoles no habían subido, los españoles no habían pasado del Caribe, de esta parte debajo del Caribe. ¿Por qué se tiene esta información para pintarlo en la carta? Procede de una información de un navegante italiano contratado por los británicos, que fue Juan Caboto, que ellos le llaman Jean Cabot. Juan Caboto es un navegante, no, es italiano, y en el año 1497 se pone al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra. Enrique VII de Inglaterra es el primer Tudor. Como había estado peleando en las guerras civiles entre los York y los Lancaster, no se había ocupado de lo que estaba pasando en América, pero ya una vez que mata a Ricardo III y se convierte en el rey, se interesa por lo que está pasando, qué está pasando en América, que los castellanos han llegado allí, y contrata a un italiano, Juan de Caboto, para que vaya, sale de Bristol, la famosa expedición de Bristol del año 1507, y hacen estos descubrimientos de lo que hoy es la parte sur de los Estados Unidos, Texas, Missouri, Alabama, etc., y toda esta parte de la Florida. Es muy imprecisa, como podemos saber, pero es lo que se hace. Y no solamente eso, sino que la llena de banderas inglesas. Estas banderas que vemos aquí, estas banderas pertenecen a la dinastía de los Tudor. Si vemos más en el Caribe, entramos en el Caribe, nos encontramos aquí con la isla de Cuba. Ya Juan de la Cosa había firmado en el segundo viaje con Colón que aquello no era una isla, que aquello era el continente asiático, pero ya Juan de la Cosa en el 1500 ya sabe que aquello del continente asiático no tiene nada, que es una isla, y además ya se habían producido desde la isla de la Española expediciones portuarias por aquí y ya se sabía que Cuba era una isla, y la pinta como una isla. Aquí sí, como vemos aquí, está rodeado de banderas de Castilla, Aquí, estas son banderas de Castilla y naves castellanas. Referente a la costa norte de Sudamérica, está también de una forma un tanto imprecisa. Lo que antes estábamos viendo de la costa de Colombia y de la costa de Venezuela y de la Guayana. Bien. ¿De dónde viene esta información? Esta información viene de los mapas que habían desarrollado Diego Lepe, primera expedición, segundo Yáñez Pizón, que llegó hasta el Cabo de San Agustín, y Cristóbal Guerra y Pedro Alonso Niño, es decir, esas expediciones llamadas menores andaluzas. Estos descubridores que estaban buscando, que no se querían meter en la española para no tener follones, estaban haciendo expediciones por toda esta costa, pero la estaban cartografiando, y esa cartografía volvía a Sevilla, y allí a la casa de contratación de Sevilla, y el obispo Juan Rodríguez Fonseca se la entregaba a Juan de la Cosa para que lo incorporase en sus planes. Así que esta parte es de Diego Lepe, Vicente Yáñez Pinzón, Cristóbal Guerra y Pedro Alonso Niño. Aquí también vemos que hay carabelas y banderas de Castilla. Llegamos a este punto, el Cabo de San Agustín, o Cabo de la Consolación, y aquí vemos otro texto escrito en la carta, este que vemos aquí, y dice lo siguiente: este cabo se descubrió, leo el castellano antiguo, año 1499 por Castilla, siendo o descubridor Vicentians. Esto que vemos aquí es Vicentians, esta palabra que está aquí. Vicentians es el nombre con que se trataba amistosamente a Vicente Yáñez Pinzón. Y él pone aquí que Vicente Yáñez Pinzón llegó hasta aquí, por lo tanto se le podría considerar el descubridor de Brasil. Había llegado realmente 2 meses antes que Álvarez de Cabral, pero es verdad que esta expedición apenas hubo asentamientos, es decir, que correaron la costa y se volvieron. Si vamos al Atlántico, el Océano Atlántico, aquí vemos este rosetón, que es este rosetón en grande, que está girado. Aquí vemos una rosa de los vientos donde está la Virgen María con el niño en brazos, está flanqueada por 2 ángeles en una clara representación de la Navidad. También se especula que lo mismo que hizo con Colón, quiso representar aquí la cara de la reina Isabel. Esta imagen que vemos aquí no está pintada sobre la carta, está pegada. Se pintó aparte en otro pergamino y se pegó posteriormente en la carta.
Si vamos a Europa, en la parte norte, donde no hay nada de precisión, evidentemente es la parte septentrional, está llena de lagunas y de errores. Normalmente son operaciones, no entraban los navegantes en una zona muy vikinga, muy de los navegantes nórdicos, como sus barcos entraban por allí y se desconocía. Además, los vikingos, sabéis que es una cultura que apenas tenía escritura y no tenía mapas, por lo tanto no nos ha quedado nada de la parte septentrional de Europa. Sin embargo, toda esta costa está perfectamente, porque esto procede lógicamente de los cartulanos, de los portulanos del Imperio Romano. Toda la parte del Mediterráneo estaba perfectamente cartografiada. Vamos a África. Estamos hablando de principios del siglo XVI, todo el continente africano. No había entrado ni un europeo en África, no se conocía absolutamente nada en el interior de África. Todos los conocimientos de África eran instalaciones colocadas en las partes de los litorales junto al mar, pero nadie entraba en las selvas. En el siglo XVI, estoy hablando. Bien, pero sin embargo hay unos dibujos interesantes. Aquí, por ejemplo, vemos esta figura. Esta figura es la reina de Saba. Y pinta a la reina de Saba de pie, coronada, con manto verde y espada curva. El manto verde y espada curva son símbolos otomanos, no cristianos. Pero sin embargo, esta presencia es una representación bíblica de su famoso visita al rey Salomón. Y él la representa en el momento tal como fue a la visita al rey Salomón, coronada y armada. Junto a ella, aquí vemos a Alejandro Magno, que está coronado pero de pies, que era una representación muy típica de la Edad Media, colocar a los reyes jóvenes de pies, no sentados. Está junto, lógicamente, a la ciudad que él fundó en Egipto, Alejandría. Y debajo de Alejandro Magno está este otro personaje, que este es el Preste Juan. El Preste Juan es una alusión a la leyenda de que existía un reino cristiano rodeado de musulmanes en África, y que este mapa lo considera en la zona de Abisinia. Si vamos a Asia, en la parte final de la India aparecen textos del rey de Portugal, naos de portuguesas y banderas portuguesas, en una clara alusión a la llegada de Vasco de Gama. Vasco de Gama no solamente había abierto esta ruta africana que llevaba hasta el sur de la India, sino que posteriormente, lógicamente, es el punto de apoyo sobre Malasia y la llegada a las Islas de las Especies. La parte norte del mapa está representado los Reyes Magos, que quiere representar las rutas terrestres que habían existido entre Europa y Oriente. Estos Reyes Magos se van a convertir además en los iconos de la carta. Algunos historiadores han dudado de que Juan de la Cosa sea el único autor, o que se limitase a fijar los contornos y otro los dibujase. Juan de la Cosa no tenía fama de dibujante. Probablemente sea verdad, pero ahí queda la duda. Otra duda que se ha planteado es si la finalizó en 1500. No salen bien los números sobre las expediciones, pero también se puede interpretar que ese año que él reflejó allí, 1500, fue el año de inicio, no el fin de la carta. Dado que los estudios ratificados dicen que la fecha en la que se hizo es correcta, es decir, que esa piel de cordero, de carnero que está ahí, pertenece al año 1500, en vez de especular, lo mejor es creer lo que él dice. Esta carta la hizo Juan de la Cosa en el puerto de Santa María en el año 1500. ¿Y qué pasó con esta carta? Pues tuvo un itinerario complejo. Primero sabemos que esta carta, que fue encargada por el obispo Fonseca para enviársela a la corte itinerante de los Reyes Católicos, que en aquel momento estaba en Segovia, y por eso las cartas se colocan sobre mesas. Los Reyes Católicos las vieron dando vuelta a una mesa. Por eso cuando veáis la carta, veréis que algunas frases están puestas al revés. La carta la colocan en un cuadro, es incorrecta. La carta se pintó para verla sobre un plano, y que los reyes la rodeasen viéndolo. Esta carta está en el despacho del obispo Fonseca con seguridad, porque hay una carta de Pedro Mártir de Anglería, de este cronista, que dice: hace unos meses estuve en el despacho del obispo Fonseca y me enseñó una carta de un tal La Cosa. Por lo tanto, sabemos que estuvo en su despacho. Pero de ahí desaparece. Es robada y desaparece durante 300 años. Durante 300 años nunca se sabe dónde está esta carta. ¿Y dónde aparece? Aparece en Francia, en el año 1832, en una almoneda de París. Y la compra el naturalista y aristócrata francés, el barón de Valquenaer,
que había sido conservador del Departamento de Mapas de la Biblioteca Real de Francia. Pero este señor, el barón de Baquenaer, no la compra para la Biblioteca de Francia, se la compra para él y la lleva a su casa, en su palacete de París, y la expone en su despacho. Y allí se la enseña a todo el mundo, a todo naturalista que pasaba por París. En concreto al barón de Humboldt. El barón de Humboldt hace referencia a esta visita a Baquenaer en París, el segundo libro que publica tras su segunda expedición a Sudamérica. Pues ahora nos situamos ya en el despacho del señor Baquenaer. Tras la muerte de Baquenaer, los hijos hacen caja y la subastan. La ponen en subasta en Drouot, en Francia, y se entera un agregado cultural que había en la Embajada de España, que era Ramón de la Sagra. Ramón de la Sagra es un naturalista y diplomático coruñés. Y una vez que se entera, manda una carta al gobierno de Madrid y le dice: ha aparecido una carta, en España no se sabía de ella nada, llevaba 3 años desaparecida, nadie sabía de su existencia. Aquí aparece una carta que puede ser interesante para nosotros, y así es. Pero había enormes instituciones interesadas por ellos, el Museo Británico, incluso en la Biblioteca Imperial, que estaban interesados en ella. Pero el gobierno de Madrid le da autorización para ir a la subasta, y creo que fue unos 7.500 francos oro se consigue. La carta vuelve a España en el año 1853 y desde entonces está expuesta en el Museo Naval de Madrid. Esta carta nunca ha sido restaurada y se encuentra en muy buen estado de conservación. ¿Y qué reflexión podemos hacer de Juan de la Cosa? Pues que es verdad, su magnífica y maravillosa carta, su Mapamundi, es su gran legado. Pero también la carta es la causante de que haya eclipsado sus otros grandes valores. Porque Juan de la Cosa fue un excelente y hábil cartógrafo, pero también fue armador, fue comerciante, fue diplomático, fue explorador y un extraordinario y experimentado navegante. Es un auténtico hombre del Renacimiento, un hombre serio, afable, juicioso, buen compañero, sencillo en el trato, y una cosa muy curiosa y muy significativa: un hombre sin codicia ni ambición. Un navegante elogiado por todos los cronistas, pero vamos a quedarnos con lo que de él dijo la reina Isabel de Castilla. Escribió: sería más y mejor servida si Juan de la Cosa hace el viaje, porque creo que lo sabrá hacer mejor que ninguno otro. Juan de la Cosa ha participado en el viaje del descubrimiento con su propia nave. Es el explorador de las costas del continente americano. Es el cartógrafo del primer mapamundi en el que aparece por primera vez América. Y también el diplomático al servicio de los reyes católicos, a los que sirvió con eficacia y lealtad. Un gran navegante, un gran marino. Sin embargo, tenemos que reconocer que Juan de la Cosa no ocupa aún hoy el lugar que se merece en la historia como uno de los artífices del Imperio Español en América. Muchas gracias. Como divulgador, la verdad es que es fundamental recuperar personajes que tenemos olvidados y perdidos. Juan de la Cosa, Blas de Lezo, que hace unos años era completamente desconocido. Yo creo que es un trabajo importante el que haces. Antes de todas las preguntas, yo quiero comentar una cosa. La semana que viene, la que estuviste en la conferencia de la intervención arqueológica de la Iglesia de la Purísima, pudisteis ver, que nos enseñó Gregorio, que está hoy aquí también, nos enseñó muchas cerámicas, entre ellas unas muy abundantes, que son unas cerámicas blancas que tienen unos colores azules. Ya las veréis cuando se expongan en su día. Esas cerámicas son cerámicas de Triana, y son cerámicas, son exactamente las mismas y los mismos talleres que lleva Colón, que Colón llevaba en sus naves. Curiosamente, a los arqueólogos nos sirve esas cerámicas de América ahora mismo para poder fijar la cronología exacta de esas cerámicas, ¿no? En qué fecha se construyeron, y nos permite luego aquí en la Iglesia de la Purísima, nos permite saber en qué momento se utilizaron la primera.
Lo digo un poco para que veáis que muchas veces las cosas tienen mucha conexión. No vivimos tan lejos, vivimos en Melilla, pero estamos muy conectados. Antes mucho más. Perdóname que te quiero quitar protagonismo. Yo voy a empezar con una pregunta. ¿Juan de la Cosa o Juanes de la Cosa? ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Uno o dos? No, que había sí. Vale. Dicen que había más de uno. Hay autores que dicen que efectivamente puede haber otro Juan de la Cosa y que el primer y segundo viaje, el de Colón, fue el primer. Yo sé que es Alicia Hull, es una historiadora norteamericana, creo que era de New Jersey, que vino a España y se tiró años en Simancas, en el Archivo General, buscando a los 113 tripulantes que habían acompañado a Colón en el viaje del descubrimiento. Y ella y algunos otros, Hutchinson, creo recordar también, son partidarios de que no está claro que hubiese un Juan de la Cosa o hubiese dos Juan de las Cosas. Es verdad. Pero es que, mira, especular ahora con eso, es que no me apetece nada. ¿Por qué no dejamos las cosas como están? ¿Retiro la pregunta? No, si es admirable. Mira, Alice Gould era una, no sé, esto es muy curioso. Hay una placa, porque esta mujer se cogió una pensión en Simancas y se emperró en que sacaba a los 113 nombres. Y aparecía a las 9 en ese invierno terrible de Valladolid, no sé si alguien lo conoce. A las 9 de la mañana era la que abría, estaba ahí esperando que llegase el funcionario, abrir la puerta y se tiraba allí horas y horas en los archivos. Es admirable. Pero no ha llegado a demostrar, es una pura especulación, que hubiese un segundo Juan de la Cosa, porque realmente en algunos de los papeles no aparece con tal nombre. Pero no lo ha conseguido nadie, ningún otro historiador. Yo soy un divulgador, como has dicho, no soy un historiador, por lo tanto, no he encontrado en ningún historiador unas pruebas suficientes para pensar esa teoría. Yo no creo en ello, personalmente. Perfecto. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la presentación. Soy el comandante naval de Melilla y tengo una carta de Juan de la Cosa en la plaza principal de la comarca. Bueno, yo cuando me enseñaron y me contaron la historia de Juan de la Cosa en la escuela naval, nos contaban que la cartografía de la cara de poniente del continente africano, que está con un nivel de detalle espectacular, el mérito que había tenido Juan de la Cosa es que integró todos los postulados que tenían los ordenó y era el primero que de la parte portuguesa había conseguido levantar esa cara. Esa era una pregunta que me gustaría saber si es verdad o no, que lo que porque ahí siempre digo que se decía creemos que es esto, que fue un integrador de conceptos. Y luego la otra cosa es, ya he entendido hoy que la Casa de Concertación de Sevilla era la que cogía los datos de la cartografía española, se daba la Juan de la Cosa para que la plasmara. Pero la de la parte portuguesa la robó, la copió, o sea, ¿cómo la consiguió? Portugal funcionaba de una forma muy diferente a Castilla y sobre todo a la Británica. Portugal era pena de muerte divulgar la cartografía. Cuando los portugueses descubrían algo, la cartografiaban, la llevaban a la Torre do Tombo, que se llamaba. La Torre do Tombo, que es el archivo de Portugal, de archivos de los descubrimientos, y ahí se cerraban bajo 7 llaves. Los británicos hacían lo contrario, descubrían algo, lo llevaban a Londres y decían, mirad lo que hemos descubierto, que se entere todo el mundo que ahora es británico, o que ahora es inglés. Por eso me cuesta mucho creer que los portugueses, que les robó, no lo creo, que les robase de en la Torre del Tombo a los portugueses su cartografía, porque le cortan la cabeza. Probablemente hay que tener en cuenta que había algunos personajes de la época, desde, podríamos decir, posteriores, no es en la carta, porque es del año 1500 y el primer agotamiento es de 1518, pero ya había algunas informaciones procedentes de los portugueses que iban un poco por libres a Malasia, y en concreto hay algunos que tenían algunos contactos con Castilla. Es decir, el primero que llega, lógicamente, es Bartolomé Díaz, el Cabo de la Esperanza, que se llamaba el Cabo de las Tormentas. Bartolomé Díaz le denomina el Cabo de las Tormentas, en portugués, que no sé decir. Cuando llega el rey de Portugal y dice, ¿cómo vamos a llamar al Cabo de las Tormentas? No va a ir nadie. Y le pusieron el Cabo de una Esperanza, que sonaba mejor. Y una vez que Bartolomé Díaz llega ahí, luego es Vasco de Gama, el que llega hasta la India. Y luego la ruta portuguesa era subiendo por el oeste de Madagascar,
siguiendo para evitar esas otras rutas famosas que llevaban desde la China al Golfo Pérsico. Que tuviese acceso Juan de la Cosa a esa parte no lo creo. Yo creo más que nada es que poseía de informaciones de navegantes que utilizaban la ruta africana y que había dado esa información en la Casa de Contratación de Sevilla. Hay otra teoría que incluso Magallanes, que estamos hablando ya mucho posterior, ya pensaba, una teoría discutible, de que podía, de no haber conseguido pasar por el Cabo de Hornos, que haber intentado hacerlo por el Cabo de Esperanza y que disponía de una carta de la costa africana del oeste. Eso ya también es una teoría que he oído. Pero fíjate en el caso, por ejemplo, de la famosa expedición de Bristol. Es decir, Enrique VII contrata a un italiano. Van al puerto de Bristol, cogen dos embarcaciones y se van a ver, se tiran hacia el oeste sin saber dónde llegan. Llegan a lo que hoy es la zona del estado de Virginia. Dicen, efectivamente, aquí hay unas tierras, etc. Se vuelven. Esa información llega a Londres y allí estaba el embajador Juan de Ayala. Pedro de Ayala había sido enviado por la corte castellana para preparar el matrimonio de Catalina, no con Enrique VIII, sino con su hermano mayor Arturo, que muere cuando tiene 16 años. El que estaba preparando en la embajada de España el matrimonio era Pedro de Ayala. Y Pedro de Ayala es el que se entera en la corte del viaje de Bristol. Sasa se la manda a Espinoza, que era el secretario de los Reyes Católicos, que creo que en aquel momento estaban también en Segovia. Y este se lo manda directamente a la Casa de Contratación de Sevilla. Si la expedición de Bristol es de marzo-abril del año 1497, y la carta es de 1500, es decir, esa información tardó 3 años en llegar. Pero la tenían. O sea, los ingleses no escondían nada, presumían de su descubrimiento. Que no se meta aquí, que eso ya es nuestro. Bueno, igual no enrollo mucho, perdón. ¿Animáis? Pues terminamos la jornada entonces y el presidente te da la bienvenida de la jornada. Muchas gracias por asistir. Me vais a perdonar, no puedo hacer esta conferencia, de verdad, no sé, sin la ayuda de Yolanda. Pero Yolanda es melillense, pero es lo precisa que es frasando. También. Un recuerdo para tu investigación.